Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, cada mes tenerlos aquí con nosotros para el informe de paz de Culiacán. El día de hoy vamos a estarles compartiendo este informe que depende tanto de las denuncias como de las llamadas de emergencia al 911, así como también las diversas actividades que se están realizando en nuestro municipio correspondiente a lo que es el tema de seguridad y construcción de paz, tanto en las diversas colonias que nos muestran precisamente este informe de las llamadas de emergencia al 911. Inicio con la presentación. Aquí el mes de marzo, durante este mes de febrero, del 2021, del total de los delitos reportados al 911, su comportamiento fue de 5 delitos a la baja, 3 delitos a la alza y 2 delitos se mantuvieron igual. Lo relacionado a las denuncias ante el Ministerio Público, su comportamiento fue de 2 delitos a la baja, 5 delitos a la alza y 4 delitos se mantuvieron igual. De los 11 delitos que mes a mes monitoreamos nosotros, esta diapositiva es la que nos está mostrando el comportamiento tanto de denuncias como de llamadas al 911. Aquí en la parte superior pueden ver ustedes la gráfica de las llamadas al 911, cómo fue que se estuvo viendo todo este año. Sobre todo tenemos la fecha de febrero del 2020 a febrero del 2021. Aquí podemos ver que tuvimos un 13.4% de reducción en las llamadas en los últimos 12 meses y un 10.1% de reducción en las denuncias. Las denuncias es la parte que está punteada en la parte inferior. Y ustedes pueden ver sobre todo aquí que tuvimos denuncias, estos 580, el total de estos 11 delitos, y 1,264 llamadas al 911. Aquí lo que significa que tuvimos un porcentaje del 45.9% que fue denunciado. La verdad que esta es una buena cifra. Habíamos manejado otros meses menor, sobre todo porcentaje de denuncias. Aquí ya tenemos un número más alto y eso yo creo que es importante para que las propias autoridades puedan realizar el trabajo correspondiente. Por eso es que es muy importante el que se estén denunciando los diversos delitos que suceden en nuestro municipio, en nuestra entidad. Esta gráfica es de todos los delitos, pero por colonia, de las llamadas de emergencia al 911. Aquí podemos ver las principales colonias que nos estuvieron realizando más llamadas de emergencia. Vemos la zona centro, donde podemos ver que en enero tuvimos 57 llamadas, pero en febrero ya baja a 50, en lo que corresponde a esta colonia. En alturas del sur, aquí también vemos que es menor al mes pasado de enero. En enero estaba cerrando con 31 llamadas de emergencias y ahora en febrero con 27. Adolfo López Mateos
en 14 llamadas en enero y 24 en febrero. Fue una de las colonias que sí aumentó, así como también Villa Bonita, que teníamos 12 llamadas en enero y ahora desde en febrero 20 llamadas registradas en esa colonia. En la Lázaro Cárdenas queda igual las llamadas de emergencia. En Buenos Aires sí también sube en el mes de febrero, había cerrado con 11 llamadas en enero y cierra con 18 en febrero. Infonavit Barrancos, en enero sí tuvimos 31 llamadas en esta colonia, baja en febrero a 18, y Lomas de San Isidro también, en enero se tuvo 23 y ahora en febrero 18, y esta es la gráfica, como pueden ver ustedes, de un mes con el otro de las principales colonias con mayor llamadas de emergencia al 911. El delito de homicidio, aquí ustedes pueden ver sobre todo esta gráfica que está muy cercana, regularmente siempre, casi siempre es entre el 99 y 100%, tanto de denuncias como de llamadas de emergencia. Aquí tuvimos una reducción de llamadas del 1.7% en los últimos 12 meses y una reducción en denuncias ante el Ministerio Público de 5.7%. Aquí la tasa anual por cada 100,000 habitantes en las llamadas fue de 46 y de denuncias del 44.6, y por eso es que estamos viendo también aquí lo que les decía, que el porcentaje de denuncias aquí es del 97 al 100%. ¿Cuáles fueron las colonias donde más se estuvieron llamando en cuanto al delito de homicidio? Tenemos 3 colonias, regularmente siempre tenemos una colonia donde más se reporta lo que es el delito de homicidio. Aquí sí tuvimos varias, como pueden ver ustedes en esta tabla, donde tenemos 5 de febrero con 2 homicidios, Campesina, el Barrio 2, Jardines 3 Ríos 2, y el resto de estas colonias tuvieron un reporte de delito de homicidio. Aquí se realizaron 13 llamadas al 911 por casos registrados en áreas rurales y zonas despobladas también. ¿Cuáles son estas colonias que les acabo de mencionar? Esta es la gráfica de nuestro municipio, sobre todo nuestro mapa del municipio de Culiacán, y así es como se muestran las colonias que les acabo de mencionar. Aquí podemos ver nosotros sobre todo el Jardín de 3 Ríos, que es esta parte que nos está mostrando aquí, que está ahí pegada sobre todo a recursos, al canal que pasa por aquí. Tenemos también de la parte, sobre todo de la zona sur, también lo que es el 5 de febrero y Campesina, el barrio. Aquí vemos sobre todo las que se ven más fuertes son estas 2 colonias, y pues el resto está sobre todo en la zona norte y también sur de nuestro municipio. La gráfica anual del delito de municipios, así de homicidios, así es como se ha estado moviendo. Aquí vemos el número del 2010 hasta el año 2020. Vemos que a partir del año 2017 nuevamente viene este delito a la baja, y que esperemos y seguir trabajando sobre todo a que continuemos así con el delito de homicidio en nuestro municipio de Culiacán. El robo a vehículos, este es uno de los delitos que también hemos tenido un grato, sobre todo de respuestas ante autoridades e instituciones, donde hemos visto constantemente también una tendencia a la baja. Aquí solamente el comentarles que en el delito de robo a vehículos vemos, como ustedes pueden ver aquí, la gráfica de llamadas, tanto de denuncias, que ya se muestra así como una forma, sobre todo, que ya no hay tanta tendencia ni a la alza ni a la baja. Yo creo que aquí es importante el redoblar esfuerzos y el seguir trabajando fuerte, sobre todo con las diversas decisiones que toman las autoridades en cuanto a este delito de robo de vehículos, y que yo creo que también será muy importante el continuar la sociedad, el monitoreando y el viendo de qué otra forma también poderlo prevenir y poder darle seguimiento a este delito. Aquí, como les decía, tuvimos una reducción del 10.5% en los últimos 12 meses y una reducción en denuncias también de los últimos 12 meses de 11.5%.
Aquí el porcentaje de denuncias es del 71.9%. Yo creo que es importante ver sobre todo esta reducción en las llamadas de emergencia. Vemos que nada más un robo de vehículo más tuvimos entre enero y febrero, pero es importante que se continúe sobre todo también denunciando para poder tener estas llamadas de emergencia, que sea el mismo número al número sobre todo tanto de denuncias como llamadas de emergencia. Aquí la tasa anual por cada 100,000 habitantes es de las llamadas del 324.9 y de denuncias de 208.1. Las colonias donde más nos estuvieron hablando en el mes de febrero para el delito de robo a vehículos es la colonia de Lomas de San Isidro, aquí también baja en febrero. La zona centro también vemos una reducción en el mes de febrero. Alturas del sur, también aquí una reducción considerable, ya que en enero habíamos tenido 10 llamadas por el delito de robo a vehículos, baja 6. Antonio Toledo Corro, aquí sí aumenta considerablemente desde las llamadas de robo de vehículos en esa colonia. Adolfo López Mateos también aumenta con 5 llamadas por robo de vehículo. La Guadalupe es una de las colonias que en años anteriores había estado, sale de estas principales colonias. Nuevamente estamos viendo aquí la colonia Guadalupe con 6 robos a vehículos en el mes de febrero. La Lázaro Cárdenas sí tiene una reducción considerable, cierra con 5 llamadas. Y Nueva Galicia, aquí sí también había tenido un solo robo de vehículos en el mes de enero, ahora en febrero cierra con 5. Entonces aquí son las principales colonias que tenemos el robo de vehículos por llamadas de emergencia. Aquí el comentarles que en cuanto a la recuperación de vehículos, en enero tuvimos 29, en febrero 8. Aquí sí también baja el tema de recuperación de vehículos. Es importante el que se siga trabajando, sobre todo las autoridades, para también el poder seguir con las investigaciones y el poder recuperar estos vehículos robados. El mapa que tenemos por este delito de las colonias que también acabo de mencionar y que se encuentran aquí a su lado tanto derecho como izquierdo en el recuadro, es donde muestran dónde están las colonias, sobre todo donde tuvimos más llamadas de emergencia del municipio de Culiacán. Esta es la gráfica también anual que queremos compartirles del 2010 al 2020. Aquí veíamos sobre todo vimos esta tendencia a la baja del 2000, sobre todo 12 al 2016, sube 2017, pero nuevamente también tenemos esta tendencia a la baja a la fecha en el 2020 y que esperemos que continuemos también, porque a pesar de que teníamos más de 300, 400 vehículos hace más de 2 años, ahorita ya vamos con alrededor de más de 100 vehículos, pero esperemos que no sean ningún vehículo porque realmente pues es el patrimonio nuestro, ¿no? Que nos cuesta el poderlo tener. El tema y el delito de violencia familiar, aquí tenemos una buena cifra, sobre todo en las llamadas de emergencia. En los últimos 12 meses tenemos esta reducción del 10.3%. Como pueden ver, aquí sí tuvimos, por ejemplo, estas llamadas que viene a la baja, pero sí un pequeño aumento en denuncias en los últimos 12 meses del 0.9%. Tenemos una tasa anual por cada 100,000 habitantes de llamadas del 816.7 y denuncias de 179.8 y un porcentaje, aquí habíamos tenido menos denuncias en los meses anteriores. Ahorita ya aumenta un poco más y yo creo que eso también es importante, el que se siga denunciando. Creo que hay mucha información, hay mucho trabajo realizado por las instituciones también de mujeres y pues es importante el que se empiece sobre todo y se continúe con esta información, con esta denuncia, pues para seguir sobre todo las autoridades sigan haciendo su trabajo y la sociedad civil también haciendo nuestra parte, haciendo un llamado también a la resolución sobre todo de conflictos o a poder, si no hay o no se puede llegar a esa resolución, el poder
a acercarnos a las autoridades, tener más confianza y el tener ese conocimiento de que existe todo ese apoyo y ese acompañamiento en cualquier problemática que exista en la violencia familiar, tanto interna como externa en la familia, ¿no? Y por todos los integrantes de la familia. La violencia familiar por colonia, tenemos aquí que fueron 608. Estas fueron las principales colonias que nos estuvieron hablando en el mes de enero y febrero. Tenemos Alturas del Sur, queda igual con 17 llamadas en enero y febrero. Buenos Aires, aquí aumenta considerablemente de 2 a 13 llamadas la colonia Buenos Aires. Adolfo López Mateos también aumenta de enero a febrero de 7 a 12. Gustavo Díaz Ordaz también es otra de las colonias que está aumentando de 3 a 12. Lázaro Cárdenas de 6 a 12. Progreso de 10 a 12. Villa Bonita de 4 a 11. Zona Centro es la colonia nada más que sí tiene esta reducción que teníamos 16 en enero, baja a 11. Y Benito Juárez en 10 llamadas de emergencia al 911 en cuanto a enero y febrero. Entonces, sí comentarles que la mayoría de estas colonias tienen más de 10,000 habitantes cada una de ellas. Hay algunas que sí tienen un poco menos, pero la mayoría que aparecen en los primeros lugares de estas colonias es porque tienen más de 10,000 habitantes en esa colonia. Aquí nuestro mapa sí nos marca, si se dan cuenta, en los delitos anteriores de homicidio, robo de vehículos, podíamos ver en diversas colonias muy diversificados, sobre todo el delito. Aquí violencia familiar sí lo vemos muy fuertemente en la zona sur. Aquí podemos ver estas principales colonias en doble rojo, así color más fuerte, donde están estas colonias de Alturas del Sur, Lázaro Cárdenas, Villa Bonita, Zona Centro, Gustavo Díaz Ordaz, 21 de marzo, todas estas principales colonias que les mencioné hace un momento. Violencia familiar anual, aquí tenemos del 2010, donde vemos que ha estado aumentando. Las denuncias, que como les digo, esto es también, creo que es importante el que se siga denunciando, porque aquí este es uno de los delitos donde más cifra negra traemos, a pesar de traer y darles a conocer las llamadas de emergencia, donde nosotros podemos saber un alto porcentaje de esa cifra negra, y es donde podemos ver también que todavía falta muchísimo por seguir denunciando el delito de violencia familiar. El feminicidio, aquí sí tenemos una reducción de denuncias en los últimos 12 meses de 42.9. En enero tuvimos 2 feminicidios en nuestro municipio de Culiacán, estamos cerrando con 1. La tasa anual por cada 100,000 habitantes, por cada 100,000 mujeres, son de 2.3%. El delito de lesiones tenemos una reducción del 17.0 en llamadas en los últimos 12 meses, 12.7 en reducción también de denuncias en los últimos 12 meses. Aquí estamos cerrando tanto en las denuncias con 85 y llamadas con 48. La tasa anual por cada 100,000 habitantes de llamadas es de 48 y de denuncias de 96. El porcentaje de denuncias, como pueden ver ustedes, aquí regularmente se muestra al revés en los otros delitos, aquí no. Por eso es que tenemos este gran porcentaje de denuncia del 177%. El delito de violación sí tenemos una reducción en los últimos 12 meses por llamadas del 16% y un aumento en denuncias del 3%. Aquí vemos que estamos cerrando en denuncias con 6 y llamadas de emergencia con 2. Por eso el porcentaje de denuncias es del 300%, que igual que el delito anterior, tenemos un alto porcentaje de denuncias. La tasa anual por cada 100,000 habitantes de llamadas es del 2.1 y de denuncias del 7%. El robo a casa habitación, aquí también hemos tenido este año un porcentaje considerable de reducción, tanto en llamadas como en denuncias. Aquí vemos que en llamadas tenemos un 36.6% en los últimos 12 meses, de denuncias 43.3% en los últimos 12 meses. Aquí se está cerrando con 28 llamadas y con 4 denuncias, por lo que su porcentaje de denuncia es del 14.3%, y pues aquí es importante el continuar sobre todo a la baja y que así podamos seguir. El robo a negocio, aquí sí vimos en este mes una gran
aumento en el tema de denuncias, que yo creo que aquí habíamos visto otros años muy de cerca, tanto los empresarios con las autoridades, el tener estas reuniones, el que pudieran ellos también tener esa confianza para poder seguir denunciando. Aquí vemos, yo creo que este dato importante, porque también en las llamadas de emergencia, si se dan cuenta ustedes, de 300 baja considerablemente a 215 las llamadas de emergencia, pero sube la denuncia. Yo creo que eso es importante, poder llegar a un punto medio donde se esté, todas las llamadas de emergencia se estén denunciando. Aquí la tasa anual por cada 100,000 habitantes de llamadas es de 265.3, de denuncias de 67.0, y el porcentaje, como les digo, en este mes fue del 50.2% de denuncias en comparación con las llamadas de emergencia. El robo a transeúntes, aquí el mes de febrero tuvimos sobre todo estas llamadas de emergencia al 911 de 80 y de denuncias de 3. Aquí la tasa por cada 100,000 habitantes es de 3.8 y su porcentaje es de 3.8. Aquí sí es un porcentaje muy, muy bajo en el delito de robo a transeúntes. Vemos un buen número en cuanto a los últimos 12 meses, con una reducción del 57.3% de robo a transeúntes. Con esto, el día de hoy, pues este es nuestro informe de paz del municipio de Culiacán, en tanto de denuncias como de llamadas de emergencia. Aquí nada más hacer un llamado que tenemos que seguir redoblando esfuerzos, tanto autoridades como sociedad civil, para poder también incidir y bajar estos delitos. Uno de los delitos que también tenemos ese pendiente, sobre todo con las víctimas, con las familias, es el delito de desaparecidos. Es decirles que nosotros seguimos sobre todo apoyándolas y queremos incluir también este delito en este informe de paz de Culiacán. Estamos en espera sobre todo de que las autoridades de forma oficial nos estén compartiendo estos datos. Nada más decirles que de un dato del Secretario Ejecutivo Nacional, donde se muestra que hubo 86 desaparecidos en enero, todavía no está la cifra de febrero, por lo que esperemos que para el próximo mes poder tenerles estas cifras y poder incluir este delito de desapariciones en nuestro municipio de Culiacán. Entonces, de mi parte, les agradezco, la verdad que siempre, cada mes estén acompañándonos. Y pues ahora sí le doy la palabra al ingeniero Javier Yauzades, que le doy la bienvenida y como siempre el agradecimiento por estar mes a mes aquí acompañándonos, y que nos pueda dar a conocer las diversas actividades y proyectos próximos a realizarse por Construyendo Espacio para la Paz, así como también las participaciones de otros organismos e instituciones de gobierno. Adelante, ingeniero, y de mi parte muchísimas gracias. Aquí dejo de compartir para que usted pueda compartir también su presentación. Sí, muchas gracias, Rosy. Sí, muchas gracias. Tenemos un eco por aquí. Creo que ya se resolvió. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Si me permites compartir, Rosy, por favor. Bueno, a pesar de la pandemia hemos podido realizar algunas actividades. Agradecemos mucho a nuestras instituciones que nos confían los datos, nos los dan para convertirlos en información que nos sea muy útil, sociedad y gobierno, trabajar juntos. Una actividad que hicimos que para nosotros fue muy significativa es, se inauguró la primera sala de educación para la paz dentro del penal de Culiacán, en Aguaruto. Fue un momento muy emotivo. Agradecemos mucho la confianza. Logramos entre muchos ciudadanos tener la primera sala de educación para la paz dentro de un penal. Parte de lo que se va a dar en esta sala de paz, ahorita lo vamos a platicar, es principalmente el curso de solución pacífica de conflictos y una plataforma de cerca de 300 cursos de capacitación que ahorita les platicaré. Muchas gracias al secretario Cristóbal Castañeda por la confianza
No es sencillo dentro de un penal abrir este tipo de cursos. Se trabajó mucho, se trabajó más de 6 meses para poder ver de qué manera podíamos instalar internet y toda la plataforma que ahorita les voy a comentar, junto con la Fundación Carlos Slim, quien amablemente se enlazó vía Zoom, nos dio un mensaje muy bonito. Las computadoras están precargadas con la plataforma aprende.org, que como les mencionaba, tiene cerca de 300 oficios, cursos de superación personal, cursos de cómo poner un negocio. Se te enseña no solo, por ejemplo, carreras muy prácticas, como por ejemplo electricidad, cómo arreglar bicicletas, cómo ser parte de un restaurante, cómo llevar una barra de un bar, corte y confección, y no solo te enseña cómo hacerlo, te enseña a ser emprendedor, te da las herramientas para que emprendas una vez que estés de regreso a tu casa con tu familia. Te enseña a trabajar en equipo, cómo organizar grupos, las plataformas de Office, etcétera, etcétera. Es una plataforma muy rica y además Fundación Carlos Slim tiene una rama de un programa muy bonito que se llama Vive Más Seguro, que es el diplomado que hemos tomado de prevención de las violencias y seguridad ciudadana, pero hay una versión muy corta y muy rápida que yo te recomiendo que la tomes inclusive tú con tus hijos, que se llama Resolviendo Conflictos Positivamente. Los conflictos no son malos, al contrario, indican actividad en una comunidad, pero hay que resolverlos. Hay casos muy bonitos entre familia, son videos muy prácticos de cómo es el diálogo de un padre y un hijo cuando el hijo tiene un legítimo deseo de salir adelante y cómo el padre puede ayudarlo y resolver esos conflictos. Estamos aquí, convivimos con las personas privadas de la libertad en una sala muy digna, con aire acondicionado, computadoras nuevas. Fue un momento muy bonito, donde les vamos a dar a ellos las herramientas y las capacidades para que puedan regresar a casa y regresen con éxito y regresen a nuestra sociedad, les repito, con mucho éxito. Y esta información que se les va a dar, se les dan certificados y se ponen en una bolsa de trabajo. Agradezco a todos los empresarios que hicieron posible esto. Tú puedes participar si en tu empresa vas a renovar equipo de cómputo o quisieras donar equipos nuevos. Con mucho gusto. Vamos a abrir más escuelas de paz. Otra en la sección de mujeres dentro del penal de Culiacán. Uno en el centro tutelar de menores, en el centro de internamiento para adolescentes. Vamos a abrir, y en las colonias, como ahorita van a ver, vamos a abrir también escuelas de paz, salas de educación para la paz. Esas son las personas privadas de su libertad. También hicimos un estudio muy interesante. Agradezco a Emanuel y a César. Estamos descifrando la violencia familiar. Este cuadro, que no me voy a detener en explicarlo, explica las horas del día, las 24 horas y los días de la semana, y en color rojo fuerte puedes ver dónde se recibieron más llamadas por violencia familiar en Culiacán. Si ves, es en las noches, es de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, cuando más se llama, y desafortunadamente los domingos, un día familiar por excelencia, es cuando surgen estas llamadas. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? También desagregamos, Rosy nos decía, nos mostraba esta gráfica de denuncias por violencia familiar que nos alarman porque van subiendo, pero si la ponemos en el contexto adecuado y comparamos con las llamadas no están subiendo. Eso es una muy buena noticia. Las llamadas al 911 no suben, por el contrario, hay una pequeña disminución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir denunciando, seguir promoviendo la denuncia, seguir confiando en las autoridades. Este mes casi el 29% denunció, casi el 30%. Bienvenida a esta curva que vaya subiendo hasta que se encuentre con el número de llamadas. Entonces, que esta gráfica siga subiendo no nos debe alarmar, sino al contrario, nos debe de dar gusto que las mujeres que sufren mucha violencia en los hogares se estén atreviendo a denunciar y a confiar
en las autoridades y en nosotros. Esta sí es la que hay que seguir monitoreando, que no suba la de llamadas. Entonces, con estas llamadas y ya sabiendo los días, estamos diseñando programas. Por ejemplo, este es un mural que pintamos en Alturas del Sur, pero no es un mural simplemente, son actividades con niños y jóvenes. Nuestras instituciones de seguridad pública y de prevención a la violencia familiar municipal y estatal y los institutos de mujeres municipal nos están confiando víctimas de violencia familiar. Nosotros no podemos saber porque tenemos que guardar la identidad de los niños, pero algunos de estos niños vienen de hogares con violencia familiar. Ya empezamos en Alturas del Sur y este es en la colonia Amistad. Si ustedes pueden ver, hay muchísimo talento en los niños de estas colonias. Y bueno, estamos llegando a ellos con estos programas. Si ustedes vieron, el día que más violencia familiar es el sábado en la noche y los domingos. Vamos a hacer actividades juntos los sábados y domingos para que estas familias tengan actividades recreativas. Vamos como ya tenemos identificados, gracias a nuestras instituciones, los nombres de estas familias, ellas se van a poder integrar muy fácilmente. Es decir, vamos a dar preferencia a los niños y a las mamás que hayan sufrido violencia familiar para que se integren en estas actividades, puesto que ellos necesitan ver que hay un Culiacán mejor, que lo que viven en el interior de sus hogares no es la sociedad que queremos formar. También dentro de estos jóvenes, y agradecemos mucho al Tutelar para Menores, al Centro de Internamiento y al OEMA, que nos están invitando jóvenes que están libres bajo caución. Por la nueva ley del sistema de justicia penal acusatorio, no todos los jóvenes están internos. Solo hay 9 jóvenes internos en el CIA, pero hay cerca de 180 jóvenes que están cumpliendo su sentencia libres bajo caución con sus familias. Estos 180 jóvenes ya estamos integrando 3 en las actividades del mural de Alturas del Sur. Y bueno, vamos a seguir así. Les pido toda su ayuda para seguir formando escuelas de paz como estas en las colonias, dentro de nuestras instituciones de reinserción social. Y bueno, terminamos con este tipo de eventos. Gracias a Culiacán Participa, Parques Alegres, a las instituciones como CEPAVIF, COMPAVIF, Instituto Sinaloense de las Mujeres, Municipal. Normalmente estas reuniones las hacemos todos juntos. Ahorita por la pandemia es muy reservado el número de vecinos que podemos invitar. Son hermanos, ustedes ven el talento que hay aquí, se les da un reconocimiento por su trabajo, hacemos una convivencia, muchos artistas donan su tiempo y bueno, este es el tipo de actividades que estamos haciendo juntos, ciudadanos y autoridades, y hay que multiplicarlo más. Es muy bonito ver que en estas colonias que Rosy nos mencionó con altos niveles de violencia, esto es lo que encontramos. Aquí no hay monstruos. Aquí hay niños, hay padres que desean que nosotros vayamos a tenderles la mano. Si tú quieres participar en una escuela de paz donando tiempo libre para dar clases de inglés, de pintura, de fútbol, servicio social, si tienes jóvenes que necesitan hacer su servicio social, pues aquí lo pueden hacer de una forma muy bonita. Al final, los niños ven toda su obra, tenemos cinito en las colonias. Entonces, estamos actuando ya, estamos yendo juntos, sociedad y gobierno, construyendo espacios para la paz. Recuerda que eres tú, somos todos y bienvenidos. Rosy, es cuanto, invitarlos a que participemos en estos murales y bueno, seguir construyendo paz en Culiacán. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ingeniero. La verdad que por estar informando todo este gran trabajo que se está realizando, sobre todo pues en conjunto con otras personas, porque siempre nosotros decimos, realmente solo yo creo que nadie vamos a poder bajar todo este índice delictivo, tenemos que sumarnos y seguir trabajando en alianzas. Pues pasamos sobre todo a nuestra conferencia. La verdad que tenemos aquí una invitada de lujo, darle la bienvenida a la doctora Priscila Salas. La verdad que nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros en nuestro informe de paz de Culiacán.
el poder que nos comparta sobre todo un tema muy importante en este mes, que fue el Día Internacional de la Mujer. El tema que ella nos viene a compartir el día de hoy es el de acceso a la justicia y derechos humanos para las mujeres. La doctora Priscila Salas es activista y feminista por la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y mujeres. Es socióloga, especialista en planificación de políticas públicas en género, desarrollo y masculinidades, máster en ciencias sociales con mención de género y desarrollo por Flaxon, sede Ecuador, diploma en derechos humanos y educación. Es doctora en trabajo social y estudios de género por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuevamente bienvenida, doctora Priscila Salas, y puede prender su micrófono, su cámara y compartir también la presentación que trae con toda confianza. Nada más invito que al final puedan estar realizando sus preguntas en el chat. También a todos aquellos que nos están viendo por Facebook Live, los saludamos desde aquí y pueden hacer también sus preguntas que nos van a estar pasando al final de la conferencia. Y pues bienvenida, doctora Priscila Salas. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Rosy, por la invitación y por la asistencia de todas las personas. Tengo un pequeño problemita técnico aquí, no puedo abrir la cámara. Me dice que el hospedador no me deja y pues no la puedo abrir. Por eso nada más tengo el micrófono. Ok, Priscila, en un momento entonces te resuelven este tema. No sé si también puedas compartir la presentación para que de una vez revisen este Intentarlo. ¿Pueden ver la pantalla? A ver, en un minuto, parece que sí se va a compartir. Yo ya la estoy viendo. Okay. Nada más espero, si quieres, a ver si ya te pueden poner como coanfitriona y puedes abrir tu cámara. Parece que ya, Priscila, si puedes intentar abrir tu cámara, de favor. Sí. Claro que sí. Voy a darle escape a esto. Listo. Ya pude abrir la cámara. Bien, pues vamos a iniciar con esta pequeña charla de hoy en donde, como ya comentaba Rosy, vamos a revisar un poquito este asunto de qué es el acceso a la justicia para las mujeres y por qué está enmarcado dentro de los derechos humanos. Yo creo que después de este panorama en el que nosotras acabamos de revisar bastantes datos y estadísticas sobre el delito y también sobre delitos cometidos contra las niñas, adolescentes y mujeres, es muy importante dar un pasito más adelante acerca de ver y analizar estas estadísticas, porque aquí podemos revisar de manera muy precisa, muy puntual, cómo aumentan, por ejemplo, las denuncias y cómo aumentan las llamadas por violencia familiar, por feminicidio, pero no podemos ver qué pasa después, porque en el acceso a la justicia es importante que las personas sientan que pueden confiar en las autoridades, es cierto, que pueden llamar al 911 y denunciar el delito que están sufriendo. Pero es importante también y muy importante que crean y confíen en las autoridades para poner denuncias. Pero, ¿y después? Después, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a darle inicio a la presentación. Espero que todas las personas la puedan ver. Y ahí me avisas, Rosy, o cualquier persona si la están viendo. Bueno, la presentación de hoy es esta: el acceso a la justicia y los derechos humanos para las mujeres. Y yo, si quiero darles
un pequeño panorama de lo que pasa y de contexto para poder hablar sobre esta situación, ¿no? Esta es una cita que a mí de verdad, es mi favorita porque es la definición de lo que es el feminismo. Mucha gente le tiene hoy un poquito de miedo a hablar de feminismo e incluso a identificarse como feminista. Pero Angela Davis nos dice que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Así de radical es. Y bueno, los puntos de reflexión de la agenda que les propongo para hoy es esta: el contexto y las diferencias en la violencia por género, que es el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y discriminación. ¿Cuáles son los obstáculos a nivel general que nos dicen, nos señalan los órganos internacionales de derechos humanos en México y cuáles son las recomendaciones en general de estos organismos, pero también recomendaciones hechas para nuestro sistema penal o de justicia en México? Y no se preocupen, espero que la presentación sea concisa y que no nos extendamos en muchísimas cosas, pero sí espero que las personas que están aquí, yo sé que nos pueden ayudar participando, preguntando y hacer que esto no sea un monólogo. Bueno, estos datos muy amablemente me los proporcionaron en la Coordinación General del CES. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre estos datos que ya nos estaban mencionando. Estos datos son del año pasado y aquí podemos notar que el 84% de los casi 5,000 casos denunciados por violencia familiar durante el año pasado fue contra niñas, adolescentes y mujeres. Y muestra una tendencia de aumento sostenido que afecta a las mujeres de todas las edades. Y que según los estándares internacionales, en México, aquí, en Sinaloa, en este estado en donde vivimos, la violencia familiar es un delito de muy alta incidencia, no nada más de alta incidencia, sino de muy alta incidencia. En el delito de feminicidio, el año pasado terminamos con 26 feminicidios, pero también con 12 asesinatos de mujeres que no se tipificaron como feminicidio. Y esto, pues no sabemos por qué, porque tenemos al menos 2 mandatos legales en donde toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio y 2, pues debe de ser analizado e investigado todo el contexto desde la perspectiva de género, lo cual desde mi experiencia o desde mi conocimiento debería de ser poniéndose las gafas violetas, muy simple de acreditarse un feminicidio, porque pues tenemos que analizar el contexto familiar y las relaciones de poder que se dan entre ellas. Y si comenzamos a partir de esas 2 situaciones, el contexto familiar y social y las relaciones de poder, vamos a poder identificar situaciones que nos ayudan a tipificar un feminicidio. Bueno, el 37% de las asesinadas se ubicó en el rango de edad entre 30 a 44 años de edad, el 33% en 18 a 29 años de edad y un 7% de las asesinadas eran adultas mayores. El 11% de esta estadística del año 2020 fueron feminicidios de menores de edad. Y aquí es muy importante señalar que 4 de cada 10 feminicidios se cometen con arma de fuego. Y que en una década, del 2010 al 2020, tenemos 70 feminicidios de menores de edad. El tercer punto en estos datos del informe del diagnóstico anual es que la impunidad en el sistema penal acusatorio es
del 99% en violencia familiar y del 96% en feminicidio para el año pasado. Estos datos, bueno, pues contrastan de manera muy drástica con las llamadas al 911 y que se eleven las denuncias. ¿Por qué? Porque sabemos que la otra parte del acceso a la justicia, que es que haya una sentencia condenatoria o una reparación del daño para las víctimas, pues va a ser de posibilidades sumamente escasas. En el caso, por ejemplo, de violencia familiar, la impunidad fue del 99% y en el de feminicidio del 96%. Y bueno, las diferencias en la violencia basada en el género, ¿qué es lo que hace la diferencia entre la violencia que sufren los varones y la violencia que sufren las mujeres? Aunque sabemos que la mayoría de las víctimas de violencia en México son varones y que todas las violencias, el homicidio, están sancionados en la ley, son delitos, y que solamente el 11% de los asesinatos fueron feminicidios, según las estadísticas, pues la diferencia es el cómo y el quién y el dónde. Contra las mujeres es muy frecuente que haya una violencia, un sadismo y una exposición pública del cuerpo de la víctima. Entonces es la violencia y el sadismo con el que se cometen estos delitos. También es el lugar en donde se cometen. Muchos de estos asesinatos, el 33%, son cometidos dentro del hogar y la persona que los comete es una persona que es o familiar o pareja de las víctimas. Y bueno, tenemos muy altos niveles de impunidad, no solamente en Sinaloa, sino también en el país. Y estos niveles que podemos observar, que son datos del año pasado, niveles de impunidad para Sinaloa, pues son réplica de la impunidad que tenemos a nivel federal. Pero también es muy importante que recordemos que tenemos unas enormes cifras negras del delito por falta de denuncia, que se puede deber a diferentes situaciones. Y, por ejemplo, una cifra negra general en cuanto a violencia sexual es que solamente el 4% de las violaciones se denuncian. Eso quiere decir que tenemos un 96% de violaciones que desconocemos. ¿En dónde, cómo están pasando? ¿Por qué? Porque no se denuncian. Y bueno, pasando ya a la materia, o ya estando en este concepto, el acceso a la justicia es un derecho humano. ¿Y por qué quiero hablar de un derecho humano y del acceso a la justicia? Porque a mí me parece que muchas veces la discusión sobre la política pública para prevenir, sancionar, erradicar y evaluar el delito contra las niñas, adolescentes y mujeres se queda en este aspecto descriptivo en donde ya nos acostumbramos a ver números. Tenemos estadística, tenemos números, tenemos horas, tenemos diferentes numeralia en donde estamos analizando situaciones de delito y de violencia basada en el género. Pero no hemos desplazado la discusión hacia el por qué pasan estas situaciones. Podemos hablar de descomposición social, de drogadicción, de que el tejido social está dañado, de falta de educación, pero no hablamos todavía sobre la humana y los derechos humanos. Y yo creo que es muy importante que avancemos en esta discusión y que avancemos hacia ella. ¿Por qué? Porque vamos a resolver algunas tensiones con esto. Primero es que los daños
los delitos dañan nuestra dignidad, pero también vamos a avanzar en este reconocimiento social de que las personas que están siendo víctimas tenían una dignidad y un derecho que alguien les está quitando. Y yo creo que vamos a empezar con una distinción muy especial, y es esa: distinguirnos a todas nosotras como personas, no como objetos o no como paredes, no como monumentos, sino como personas. Y ahí tenemos en este momento una discusión social que es francamente alarmante. Tenemos una indignación social por monumentos y paredes, pero no tenemos una indignación social igual de manifiesta en redes sociales y ni siquiera de las autoridades por la vida, el cuerpo, la salud, la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres que están siendo asesinadas, torturadas y sufren intentos de desaparición en niveles que son sumamente alarmantes en México, en Sinaloa y en Culiacán. Porque si ustedes revisan los datos del secretariado y todos los datos que hay sobre delitos, se van a dar cuenta que nuestro municipio es uno de los primeros, está entre, no en los primeros 10 lugares, por ejemplo, de feminicidio, sino entre los primeros 5 lugares de feminicidio, por encima de municipios tales que son sumamente violentos como Chilpancingo Guerrero o como Iztapalapa, que es una delegación en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que hacer esta reflexión. Tenemos que comenzar a desplazar nuestras ideas y nuestras conceptualizaciones sociales para poder avanzar en el acceso a la justicia. Y no nada más en el acceso a la justicia en el lado del jurídico, de lo penal, de lo institucional, sino también en el acceso a la justicia desde lo social. Que comencemos a tener las discusiones adecuadas, creo yo. Y bueno, el acceso a la justicia es un derecho humano que abarca diversas instituciones, entre ellas, pues, como les estaba comentando, lo institucional, los tribunales, las autoridades que realizan actos que son materialmente jurisdiccionales y que están estos actos relacionados con la operación jurídica, que se vinculan a este derecho. También a mecanismos comunitarios o indígenas o alternativos de resolución de conflictos e instancias administrativas como las comisiones de derechos humanos, como los órganos internos de control, en todos los cuales están dentro del sistema de justicia. En general, estas son autoridades que adoptan decisiones sobre los derechos de las personas y que se estructura a partir de dimensiones que abarcan la independencia, imparcialidad, expeditez, la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación. Aquí tenemos que hablar que casi siempre en el acceso a la justicia de las mujeres creamos como un ente homogéneo de mujeres, pero muchas veces no las estamos desagregando, no estamos teniendo en cuenta que las mujeres no somos un grupo igual de características físicas y sociales, que tenemos mujeres de diversos tipos, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres que sufren alguna discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, etcétera, son mujeres que batallan, sufren muchas dificultades en el acceso a la justicia. O, por ejemplo, no sabemos cuáles son las características del acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia familiar, pero que viven en barrios, en privadas, en localidades en donde existe alto poder adquisitivo o de clase alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellas no llaman al 911.
Las mujeres de esta clase social que son víctimas de la violencia familiar o violencia de género, no llaman al 911 y no sabemos cuáles son estas características del acceso a la justicia y cómo es que se da este proceso. Espero que nadie en esta reunión crea que las colonias de alto nivel adquisitivo o de clase social alta no están en estas estadísticas porque las mujeres no sufren este tipo de violencia. Espero que no haya ese tipo de confusiones. Es simplemente porque no las estudiamos y no llaman al 911. Y bueno, ¿qué es el acceso a la justicia? En general, es un derecho jurídico y es un derecho humano. Es un indicador de ciudadanía efectiva. Es un bien público que debe ser accesible a todas las personas sin ninguna discriminación, como les decía, por discapacidad, por etnia, por clase social, y que no se circunscribe, a la existencia de recursos judiciales. Se refiere más bien a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que muchos de los mecanismos que tenemos hoy para acceder a la justicia en los distintos niveles donde haya, sea administrativo, civil, penal, muchos de ellos no pueden ser ejecutados o llevados a cabo por mujeres que no tengan algún tipo de asesoría jurídica. Por ejemplo, si usted es víctima de una detención arbitraria por la policía municipal, cuando lo lleven a barandilla, le van a hacer firmar una multa para que pueda salir, pero, y ahí el juez, que no le va a querer dar copia de su expediente, le va a decir y le va a señalar un artículo que viene ahí, le dice, usted puede recurrir y quejarse de todo lo que viene aquí. Y le pone un artículo del bando de policía. Resulta que si usted va al bando de policía y lee todos los requisitos que debe de llevar ese recurso de apelación o de revisión para un trámite administrativo municipal, pues va a ser muy difícil que usted, como una ciudadana común, lo haga si no tiene una asesoría jurídica pertinente o alguna orientación de hacia dónde debe dirigirse y buscar esta asesoría, porque ese recurso de revisión que señala el bando de policía municipal es un escrito jurídico en toda la forma. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que pasa en otros municipios de México, en donde hay un formato, en donde ya se tiene, que se puede imprimir y se puede o bien llenar a mano impreso o llenarse electrónicamente, pues eso nos da idea de cómo estamos aquí, ¿no? De cuáles son los requisitos de conocimiento, de actividades y de todo lo que una tiene que hacer jurídico igual para poder tener acceso a la justicia y poder apelar al municipio una detención arbitraria, una falta al bando de policía que es injusta y que le puedan a usted regresar la multa. Y bueno, acceder es eso, poder denunciar con confianza, poder llamar con confianza al 911, pero también obtener una respuesta judicial efectiva y un proceso adecuado. Y bueno, también comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales que sean, como se los comentaba en la situación anterior, sencillos, rápidos, idóneos, imparciales, que no haya discriminación para investigar, sancionar y reparar las violaciones causadas por los delitos que se sufren y prevenir la impunidad. También es indispensable que haya acceso a la justicia
de palabra y de hecho. No nada más que esté en la ley, sino que se pueda de manera activa, en una práctica, acceder a la justicia. Y bueno, el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia y discriminación está sancionada en la Convención Belém do Pará, que ahora es parte de nuestras leyes, de nuestro marco jurídico, y nos dice que la violencia contra las mujeres y su raíz, que es la discriminación, es un problema grave de derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el respeto a su vida e integridad psíquica y moral. ¿Cuáles son los obstáculos que se han detectado? Y aquí retomo algunos obstáculos que de manera general nos menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que muchas veces nosotros queremos tener especificidades, digamos, locales, pero la verdad es que son estas, y se los cuento porque a quien le ha tocado acompañar a mujeres en el proceso de pedir justicia, se va a dar cuenta que estas son, y se los digo por experiencia en una parte. Bueno, tenemos un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial. Tanto es así que quienes operan jurídicamente creen, además, que así es el procedimiento, que un procedimiento normal es no leerle a las personas sus derechos, aunque tengamos un protocolo de policía de primer respondiente, en donde se debe de llenar una forma, en donde se le dé constancia con la persona que se está deteniendo, por ejemplo, en flagrancia, de que se le leyeron sus derechos y se le dijo cuál era el delito por el cual se estaba deteniendo y cuáles son todos estos derechos que debe de tener. Por ejemplo, a comunicarse, a permanecer callado, a no autoinculparse. Y eso creemos que es de las películas y de las series norteamericanas, pero no, es un derecho que tenemos aquí, en el municipio. Pero que la policía, por ejemplo, cree que no, que el procedimiento común y regular es este, no leerles los derechos. Entonces, fíjense bien, tú no le lees los derechos, la persona ya no tiene acceso al debido proceso, por lo tanto, si esa persona era en verdad un delincuente, pues la impunidad que se va a generar va a ser un daño para la sociedad y para las víctimas. ¿Por qué? Porque al no ejecutarse de manera adecuada el proceso, se van a dejar libres a los delincuentes. Y muchas veces escuchamos este discurso de las autoridades en donde dice, y de muchas personas en donde dice, es que los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes. Claro que sí, porque tienen derechos. Pero si la autoridad hace lo que tiene que hacer y resguarda sus derechos humanos y se los garantiza y les garantiza la dignidad, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un debido proceso en donde todo va a ser llevado a cabo de acuerdo a los protocolos, procedimientos, acciones que marca todo el marco jurídico, y entonces el delincuente se va a tener que quedar pagando las consecuencias de su delito. Salen libres no porque los derechos humanos los protejan, sino porque los policías o los operadores jurídicos violan sus derechos, y de esa manera las autoridades protegen a los delincuentes. No hay nada más efectivo para proteger a un delincuente que golpearlo para que salga libre. Y eso es algo que no hemos hablado con las autoridades y que no les hemos exigido, que protejan los derechos humanos de los presuntos imputados.
Y bueno, la violencia contra las mujeres y su raíz, ya les decía, la discriminación es un problema grave que nos lleva a una baja utilización por parte de todas las personas, de todas las mujeres del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque tenemos en muchas ocasiones hasta miedo denunciar, porque sabemos que va a haber filtraciones, que va a haber filtraciones de fotografías, que va a haber filtraciones eh, de direcciones, de nombres, y que eso nos puede poner en peligro, pero también debido a la falta de acceso, a la falta de conocimiento, a la falta de conocimiento sobre tus derechos humanos y también los jurídicos y en muchas ocasiones de en dónde buscar ayuda, pero también de la revictimización y las amenazas que pueden surgir de esa denuncia. Y pues existe una sensación de inseguridad, indefensión, desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas. Otros obstáculos es la invisibilización, la precariedad y falta de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, indispensables para examinar las causas y tendencias, dificultades para obtener estadísticas uniformes, desagregadas por género, desagregadas por edad, que a final de cuentas todo eso se va traduciendo en una invisibilización del problema que obstaculiza el desarrollo de políticas públicas. Pero también creo que en esta situación de las estadísticas hace falta mucho expertise y una mirada muy entrenada para poder detectar situaciones que vayan a ayudar al desarrollo de las políticas públicas y que vayan más allá de lo descriptivo, que puedan estas estadísticas traducirse en información cualitativa que nos ayude a una verdadera planificación, porque la estadística se queda en el nivel así de lo descriptivo y nos acostumbramos a usar números y las características de las personas muchas veces y las particularidades de muchos casos pueden ser muy reveladoras. Bueno, los costos económicos de los procesos judiciales son elevados y falta acceso, falta conocimiento, bueno, ya eso ya lo leí, falta información de las víctimas y sus familiares sobre la forma de cómo acceder, eso ya también se los comentaba, instancias judiciales de protección al procesamiento de los casos, de cómo contribuir a la investigación y al esclarecimiento de los hechos. Y hay muchos obstáculos en normatividad civil y penal y otros que limitan la correcta aplicación de las leyes por parte de las autoridades estatales. Por ejemplo, toda la estadística que se está generando ahora con respecto de la búsqueda a partir de la alerta AMBER y el protocolo ALBA, por ejemplo, todavía es hora que no nos arroja líneas de investigación, porque todavía hay información ahí que no ha sido sistematizada y analizada e interpretada, por supuesto. Bueno, tenemos también que para muchas autoridades de los distintos niveles de gobierno, la violencia contra las mujeres es percibida como de baja prioridad. Yo recuerdo una de las frases más impactantes del gobierno federal dicha por el presidente de la República, que se esperen las mujeres para que veamos lo suyo, porque primero tenemos que pacificar el país. Y bueno, eso es obviamente dejar de ver la realidad social y dejar de analizar la violencia con perspectiva de género. No se consideran prioritarios los casos de violencia, se descalifica a las víctimas, no se hacen pruebas claves para el esclarecimiento de los casos. Hay un énfasis en las pruebas físicas y testimoniales, pero se otorga poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y mucha a la de los agresores. Y existe un tratamiento inadecuado a las víctimas y sus familiares, y cuando estas personas intentan colaborar en la investigación de los hechos, pues
se les obstaculiza o se les desacredita. También tenemos que las medidas cautelares no funcionan. ¿Se acuerdan del intento de feminicidio en un camión urbano? Las medidas cautelares no funcionan o se cree que la administración de la justicia va a depender del elegimiento, de la opción, de la elección de las víctimas. Y esto se debe principalmente a que las autoridades no les asesoran de manera adecuada para tomar las decisiones. Si yo no conozco mis derechos, si yo no conozco cuáles pueden ser las consecuencias que pueda tener aquella decisión, pues va a ser muy fácil que tome decisiones inadecuadas, pero la responsabilidad siempre va a ser de la autoridad que está acompañando, de la instancia de las mujeres, de la instancia que acompaña la violencia familiar, del asesor victimal y de un marco institucional. Y bueno, tenemos problemas estructurales que incidan en el procesamiento de los casos de violencia contra las mujeres. Y tenemos que en los estados se carece de una visión y una política integral, institucionalizada, coordinada con los diferentes niveles de gobierno. ¿Saben qué? Esto es sumamente importante. Existe una falta de coordinación tan tremenda entre las autoridades que para eso es el protocolo ALBA, por ejemplo. El protocolo ALBA es un protocolo de coordinación entre las autoridades para que puedan hacer lo que deben de hacer cada una de las instituciones que participa en tiempo y forma. Porque saben que una de las debilidades o áreas de oportunidad más grandes en el gobierno de todos los niveles, de todos los países, en todo el mundo, es la capacidad de coordinarse de manera efectiva, de cruzar la información y de poder compartirla y compartir las acciones de manera adecuada. Y bueno, también tenemos que, y eso lo hemos visto mucho ahora con esto del seguimiento al protocolo ALBA, una ausencia de instancias de la Administración de Justicia y de conocimiento también en estas áreas de cómo se deben de implementar algunas acciones de justicia en zonas rurales, pobres, marginadas. Hay una falta de abogados de oficio, hay una falta de asesores victimales, hay mucha debilidad en los ministerios públicos, así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de delitos, falta de unidades especiales y falta de conocimientos de personas que tengan esta especificidad técnica para abordar los temas de violencia, aunado a esta cultura patriarcal, a los estereotipos, al pacto patriarcal y al pacto de impunidad que está hoy vigente, no nada más entre los hombres, sino en la sociedad y en las instituciones que lo sostienen de manera efectiva. Tenemos un orden establecido patriarcal que además está muy bien establecido para quienes lo han establecido. Parece trabalenguas, pero no es. Y bueno, las recomendaciones generales es que se diseñe una política estatal integral que esté respaldada con recursos públicos adecuados, si no son puras palabras, para garantizar a las víctimas un acceso adecuado a la justicia y que los actos de violencia se prevengan, investiguen, sancionen y reparen de forma adecuada. Por ejemplo, tenemos hoy en México un cambio de escenario en donde están sucediendo los asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres. Se está desplazando este modo de actuar de los hogares al espacio público. Entonces, todas estas acciones que estaban creadas para la prevención de la violencia en el espacio privado, pues no tienen ningún efecto cuando el asesinato de niñas, adolescentes y mujeres se desplaza al espacio de lo público. Otra
cosa que pasó, por ejemplo, con la pandemia, es que muchas de las acciones que se tenían para dar atención a este tipo de violencia se quedaron sin efecto, no sirvieron porque estábamos todas confinadas con baja movilidad y no podíamos salir. Bueno, aquí también es necesario que se creen condiciones para que las mujeres puedan usar el sistema de administración de la justicia, que se difunda la información, más información que nos haga conocer cuáles son nuestros derechos humanos, nuestros derechos jurídicos y cómo usar el sistema de administración de justicia. Porque hasta hoy, por ejemplo, muchas personas, muchos abogados y abogadas no saben cuántas son las líneas, por ejemplo, de acceso a la justicia que se pueden abrir en el caso de violencia sexual. Y tenemos que comenzar a litigar en todas esas áreas para poder tener acceso a la justicia y para remediar los actos de violencia sufridos y que se reciba un trato digno por parte del funcionariado al acudir a las distintas instancias judiciales. También hay que motivar a los estados a adoptar medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales y que las mismas autoridades y las mismas instituciones dejen de reforzar estos estereotipos y concepciones tradicionales. Por ejemplo, al desvalorizar las denuncias de las mujeres, es decir, se quiere crear pánico, se quiere crear angustia social porque se está hablando de tal situación y se quiere minimizar estas expresiones. De esa manera se revictimiza, pero también se refuerzan las concepciones tradicionales machistas y patriarcales que le dan pie a las discriminaciones, que le dan pie a la violencia basada en el género contra niñas, adolescentes y mujeres. Por ejemplo, esta discusión social que tenemos de parte de las autoridades que refuerza sumamente el poco valor que tiene la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, al mostrarnos que son más importantes los monumentos, los edificios, las paredes, que los cuerpos, las vidas de las niñas, adolescentes y mujeres. Porque ellos se indignan por eso, pero no los veo igual de indignados cuando hay un feminicidio. Y esa es mi invitación hoy. Por favor, indígnese por la violencia sexual hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Indígnese por la violencia sádica. Indígnese por los intentos de desaparición. Indígnese por los feminicidios. Indígnese por la trata de niñas, adolescentes y mujeres con fines de esclavitud sexual, con fines de explotación laboral. Indígnese por eso. Se los pido encarecidamente. Por eso es por los que hay que indignarse. Ahora, bien, las mujeres estamos indignadas por eso, porque nos matan, nos violan, nos desaparecen de manera impune. Si no quieren que nos indignemos, entonces hay que darnos acceso a la justicia y acabar con estos niveles escandalosos de impunidad del 99% que tenemos en violencia familiar en Sinaloa, del 96% que tenemos en feminicidio en Sinaloa. Yo creo que hay que cambiar de lugar la indignación, me parece que sería lo lógico si queremos acabar con la violencia. Y bueno, para el sistema penal yo retomo las recomendaciones que hace el IMCO para, a partir de un estudio que se realizó el año pasado aquí en México, y son estas: priorizar la atención en delitos de alto impacto, fijar estrategias de comunicación y coordinación entre las labores de la policía de investigación y los servicios periciales, fortalecer las capacidades del Ministerio Público como coordinador de la actividad investigativa, redirigir los esfuerzos de los operadores de justicia,
para que se enfoquen en actividades propias de su cargo y evitar que el tiempo de sus actividades sea destinado a actividades administrativas que además retardan los resultados en las investigaciones. Y, por ejemplo, ahí en priorizar la atención en delitos de alto impacto, yo le agregaría también en aquellos de alta incidencia, como son, en el caso de Sinaloa, la violencia familiar. Y en el caso del municipio de Culiacán, el feminicidio. Y bueno, tenemos que efectuar capacitación continua para todos los operadores jurídicos del sistema, pero no nada más capacitarlos, sino también evaluar los impactos. Hace poco tuvimos, y ustedes quizás lo recuerden, una rueda de prensa para denunciar a un juez que él no había aplicado el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, ni el protocolo para impartir justicia a niños, niñas y adolescentes. Y tuvimos una reunión con el magistrado presidente que de manera muy pronta nos recibió a nosotras y a la familia de la víctima. Y él nos decía que están constantemente capacitando, pero que hay muchas personas, y creo que esto pasa, salen de la capacitación o del curso a hacer lo mismo, porque hay personas que tienen tan interiorizadas las prácticas misóginas, machistas y patriarcales que les resulta difícil cambiar su modo de ver las cosas. Entonces yo creo, la reflexión a partir de ese dicho es que también tenemos que cambiar la manera de capacitar para que las personas puedan reflexionar en la manera en cómo están viendo las cosas. Y bueno, hay que atender las demandas de los operadores del sistema penal porque son ellos quienes están dando cuenta de las carencias. Y aquí esto es muy específico, el uso del archivo temporal, en donde se van dejando muchas de las denuncias, principalmente de las mujeres, y ahí se quedan y nadie sabe qué pasó con ellos y se pierden ahí en el sistema judicial y obviamente no hay un acceso a la justicia y la impunidad sigue creciendo, pero no nada más la impunidad, sino también el delito, porque todo mundo sabe en este pacto de impunidad, primero, que la mujer no se le va a creer, al varón sí. Puede haber hasta 61 mujeres diciendo que un hombre es agresor sexual y con que él salga y diga que no lo hizo, toda la sociedad lo va a defender o una gran parte de la sociedad lo va a defender y va a decir que es una víctima de mujeres que están inventando. Con esos dichos, lo que hacemos es eso, reforzar el pacto de impunidad. No nada más para el acceso a la justicia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, sino de manera social. Entonces, si queremos comenzar a reconstruir este tejido social que está tan dañado, tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que dejar de revictimizar, poner la responsabilidad social de los delitos o culpar a las mujeres y dejar de preocuparnos por los monumentos y las paredes para comenzar a preocuparnos por los asesinatos, desapariciones, violaciones, abusos que sufren todas las niñas, adolescentes y mujeres. Yo creo que a partir de ese cambio de reflexión y de discurso, todas las autoridades y la sociedad vamos a comenzar a transformar nuestro tejido social y a ver las cosas desde otro punto de vista. Y bueno, las referencias de lo que les he presentado aquí.
Y hasta aquí les doy las gracias y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, si hay alguna pregunta, comentario, respuesta, propuesta, yo se los agradecería. Muchísimas gracias, doctora Priscila Salas. La verdad que es un gusto el tenerte aquí con nosotros en este informe de paz de Culiacán del mes de marzo. Realmente nos dejas con muchas, sobre todo, pues mucha información, mucho trabajo por hacer. Realmente yo creo que muy interesante aquí todos estos datos que nos compartes el día de hoy, pero también lo rescatable que yo veo es el que nos puedas compartir estos obstáculos y recomendaciones que podemos realizar. Y pues yo quisiera hacerte una pregunta, aparte sí tenemos otras también aquí de nuestros asistentes, tanto de Facebook Live que nos están viendo, así como también por este medio, por la plataforma Zoom. Quisiera preguntarte hacia dónde debemos avanzar en la exigencia de acceso a la justicia como sociedad. Pues mira, como les comentaba anteriormente, hacia dónde debemos de avanzar. Primero a reconocernos entre nosotras y reconocer a las otras como personas y a desplazar esta discusión hacia precisamente la garantía de nuestros derechos humanos, a que se nos garantice la dignidad. Porque yo creo que mucho de este énfasis en la defensa de ciertas formas, por ejemplo, y reitero, soy muy reiterativa porque la violencia en redes sociales es tremenda, el linchamiento es terrible hacia las mujeres que están enojadas por la violencia de la que somos víctimas, es precisamente, fíjate, curioso, los monumentos, las paredes no tienen derechos humanos, por lo tanto no pueden ser víctimas de violencia. La violencia solamente puede ser ejercida hacia otra persona, hacia otro ser humano y en nuestro estado también hacia los animalitos, porque ya hay una ley que los protege. También tienen derechos y los protegen de la violencia. Por lo tanto, yo creo que eso es muy, muy importante, que tengamos en cuenta eso. Los derechos humanos son y se reputan, según el orden jurídico mexicano, solo a las personas. Y si nosotros desplazamos la discusión, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas van a cambiar, no nada más en cómo exigimos justicia, sino también a quién consideramos sujeto o sujeta política que puede acceder a la justicia. En este caso, fíjense, cuando nosotros ponemos el delito en rayar una pared, entonces, ¿quién debe de acceder a la justicia? ¿La familia de la víctima de feminicidio o la pared? Por eso es importante que le cambiemos el chip a esto, que entendamos los derechos humanos, los derechos son de las personas. Por eso es que cuando nos quejamos de que pagamos casetas, no es un derecho humano porque el carro cuando pasa por ahí no tiene derecho humano. Si usted va a pasar a pie, puede hacerlo, pero el carro no tiene derechos humanos. Entonces, yo creo que este cambio de mentalidad puede lograr una revolución en cómo planeamos, cómo hablamos del acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres. Gracias, y que todo está, pues realmente ahí lo tenemos en nuestra propia Constitución, que son los derechos humanos, y a nivel internacional también. Aquí, doctora, preguntarte qué acciones podemos tomar para ayudar a las niñas, niños y adolescentes y mujeres a tener acceso a la justicia. Es sumamente importante. Gracias por preguntar, Rosy. Es muy importante que les creamos. Miren, nadie de verdad en México, nadie inventa que fue víctima de violencia para obtener un beneficio, porque no lo hay. Hay mucha violencia social alrededor de una víctima que va a denunciar, ya sea pública o
en el sistema judicial. Hay mucha violencia, hay mucha revictimización, te expones a un montón de cosas, de hechos violentos otra vez por denunciar. Entonces, yo creo que es muy importante eso, creerles y luego comenzar a pensar que una persona que sufre violencia no lo provocó. Yo nunca he escuchado a una persona decir, bueno, te robaron el carro, pues ¿para qué traes carro? ¿Por qué saliste en la mañana en el carro? ¿Por qué lo manejas? ¿Por qué lo sacas de tu cochera si sabes que te lo van a robar? Pero en el caso de las mujeres, si alguien se dice víctima de violencia sexual, luego le dicen, pues ¿para qué sales? ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste en la noche? Y nunca las personas nos ponemos a pensar de que a lo mejor iba saliendo del trabajo, iba saliendo de la escuela, tenía que ir al hospital, tenía que hacer su vida cotidiana común y corriente, pero siempre estamos diciendo, bueno, ¿para qué? Entonces, yo creo que es hora de comenzar la responsabilidad en los delincuentes, ¿no? En las personas que están cometiendo la infracción. ¿Por qué en las víctimas? Yo creo que si cambiamos la discusión, ahí muchas cosas van a pasar. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Exigirles a las autoridades que nos garanticen los derechos humanos. Porque cuando se lo dejan de garantizar a una, es muy probable que si nosotras somos víctimas del delito, también nos los quiten a nosotras cuando sea el momento. Entonces, y estas son acciones que no son solamente para que las hagamos las mujeres, sino para que las hagamos mujeres y hombres. Porque todos debemos de exigir la garantía de nuestros derechos humanos y exigirles a las autoridades que cumplan con todos los procesos, protocolos y procedimientos necesarios para que se nos garanticen los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otras preguntas. Rubén Sánchez nos dice, ¿cree que de alguna manera se puede hacer justicia y admitir la amnistía y alcanzar la paz? Pues amnistía con respecto de personas que fueron juzgadas de manera inadecuada y con una perspectiva así injusta de la ley, por supuesto, porque no todos los que están en las prisiones, por ejemplo, son delincuentes y hay muchos delincuentes que están fuera. Están fuera. Entonces, yo creo que sí, sí podemos. Mira, yo tengo un amigo que es neurobiólogo y él dice que conforme nosotros vamos cambiando las conversaciones, vamos cambiando las prácticas, vamos cambiando nuestra manera de ver el mundo. Y yo creo que eso a nosotras nos da mucha esperanza, pero cambiemos las conversaciones, cambiemos esas conversaciones. Por ejemplo, una conversación que ya no debemos de tener es respeta para que te respeten. Yo estoy segura que si a mí alguien, por ejemplo, me falta el respeto en este foro, yo le aseguro que lo voy a seguir respetando, porque eso es una decisión personal. No tengo por qué dejarte de ver como una persona. Entonces, esas conversaciones, cuando las cambiamos, cambian las maneras de hacer las cosas. Yo no necesito que alguien me respete para respetarlo, porque tiene dignidad humana, es persona, tiene derechos humanos, es igual a mí, entonces lo voy a respetar. Entonces, cambiemos esas conversaciones, cambiémoslas. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta. Alexa Sosa nos dice, hablando de feminicidio, ¿cuáles son los factores criminológicos que influyen para cometerlo? ¿Usted por qué cree que se dan más casos de feminicidio por mano de un hombre y no a mano de otra mujer? Se pudiera cometer por otra mujer, pero no sucede así, sino por el odio de un hombre a una mujer. Precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? En la base de toda violencia contra niñas, adolescentes y mujeres está la discriminación contra las niñas, adolescentes y mujeres. Y esa está muy normalizada, súper normalizada. O sea, es tan difícil que nosotras reflexionemos, incluso las mujeres, sobre de qué maneras
se discrimina a otras mujeres porque es bien difícil también que nosotras nos consideremos mujeres y susceptibles de aquella discriminación. Ahí está, el orden establecido es patriarcal, es machista y muchos de estas conductas y discursos están orientados a que en el centro de todo eso esté el varón como sujeto político de derechos y de derechos humanos. Entonces, acuérdense que en la Revolución Francesa, el primer producto de esa revolución fue la Carta de los Derechos del Hombre. Y no es cierto. Por más que aleguen, esa carta no nos incluía. El hombre no es genérico y no incluye a las mujeres. Y eso lo saben muy bien todos los operadores jurídicos. Ahí está, esa es la base. Y se nos enseña comúnmente a que los varones pueden discriminar a las mujeres, que las mujeres valemos menos que una pared, y eso, pues cualquiera puede decir, pues si vale menos que la pared, pues claro que la puedo matar, no puedo pintar la pared, pero sí la puedo matar. Entonces, por eso, porque está normalizada y porque la cultura es machista. ¿Cuáles son la criminalística de eso? Pues hay muchos estudios, ¿no? Y la conclusión, por ejemplo, de la Convención de Belém do Pará es eso. La base es la discriminación contra nosotras. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Beatriz López nos dice, ¿qué cosas positivas existen que sí hayan hecho las autoridades? Pues mira, que hayan hecho aquí en Sinaloa, a mí me parece que hay algunas cosas positivas. Por ejemplo, una de las cosas muy positivas que hay es que se haya implementado el protocolo ALBA en Sinaloa, a pesar de que teníamos desde el 2009 como un ordenamiento, una sentencia jurídica para el Estado mexicano, no se había hecho. Y gracias al impulso de la colectiva, no se metan con nuestras hijas, pero también del Congreso, del Estado y de la Comisión de Equidad de Género que preside la diputada Francisca Belló, y de la voluntad política del gobernador, se ha implementado el protocolo ALBA. Y eso es un avance enorme. ¿Por qué? Porque saben que hasta antes del 19 de marzo del 2019, en Sinaloa no había fichas de búsqueda para mujeres mayores de edad. A partir del 19 de marzo del 19, hay fichas de búsqueda. O sea, Rosy, si tú o yo nos desaparecíamos aquí, no nos iban a buscar de manera adecuada. Solamente para las menores de edad. Y eso es de verdad, un gran avance. También hay esta discusión que estamos teniendo ahora sobre cómo podemos cambiar las conversaciones y redirigirlas para que haya acceso a la justicia y a los derechos humanos para niñas, adolescentes y mujeres. Este es un avance. Este es un avance. Y así vamos cambiando. Así vamos cambiando y hay por ejemplo, una noticia que nos comentaron los operadores de justicia que se iba a implementar un sistema de software para darle seguimiento a las denuncias de desaparición y no localización aquí en Sinaloa, que es un avance. Ya estoy a lo mejor diciendo cosas que no me toca, pero esa a mí me parece una excelente noticia. Y me parece también que las autoridades dejen de decir que las niñas ya se fueron con el novio y que estén dando entrada a las denuncias y que salga la ficha de una alerta AMBER inmediatamente y se comience a buscar inmediatamente y que las personas estén distribuyendo en redes sociales y ayudando a buscarla. Eso me parece un avance. Y eso, no digo que todo sea malo, no, pero tenemos avances que son lentos. ¿Por qué? Porque no alcanzan a transformar una sociedad, obviamente que tiene siglos siendo así, pero yo creo que juntas podemos ir caminando hacia eso. Sí, gracias, doctora Priscila, y gracias por la pregunta, porque la verdad que sí, para nosotros es muy importante siempre el poder
decir las cosas buenas, el poder felicitar los avances y lo que han podido realizar, sobre todo las diversas autoridades, el propio gobierno. Gracias aquí, yo esperemos que sí se dé este sistema que nos estás compartiendo, que se pudiera dar más adelante. Y pues el gran trabajo también que están realizando, sobre todo desde algunos servidores públicos. Ahorita mencionabas tú en especial a la diputada Francisca Beló, que ha trabajado sobre todo en este tema muy fuertemente, y que también uno de sus metas es poder tener un centro de justicia para mujeres en todos los municipios de aquí de Sinaloa. Y aquí tengo otra pregunta, y sí me voy sobre todo también con comentarios y saludos que tenemos de muchas personas que están conectadas en este momento en las dos plataformas. Aquí nos pregunta Rubén, ¿se cuenta con algún dato desde la perspectiva de las víctimas de la violencia de alto impacto bajo qué condiciones debe haber para que se considere que en realidad se ha hecho justicia? Híjole, pues mira, para que se considere que en realidad se ha hecho justicia, pues tienes que llevar a cabo un proceso que es largo y muchas personas, fíjate que aunque son víctimas de violencia familiar, muchas personas no quieren ver a sus agresores en la cárcel. Muchas personas quieren otras cosas. Muchas personas quieren que las dejen vivir en paz, quieren que les regresen sus pertenencias, quieren poder estar tranquilas, quieren poder tener la pensión pagada a tiempo, pero muchas veces, precisamente por las ideas machistas que se tienen, pues los varones no quieren dejarlas en paz, no quieren dejarlas vivir en paz. Y es cuando pues se acude a la ley, ¿no? Muchas personas creen, precisamente por no ver a las mujeres o a las otras como personas, inventan maneras para extorsionarte, amenazarte, someterte, ¿no? Y muchas de esas son las bases de la violencia. Yo entiendo que pues el sistema punitivo, penal, pues es una salida y muchas personas saben que se conforman a veces con solo poner la denuncia y que el agresor ya no esté molestando. Para ellas eso es justicia. Para otras, en el caso de la víctima de feminicidio, de la víctima de violencia sexual, es que el agresor tenga una sentencia justa conforme lo marca la ley y se quede en prisión el tiempo que deba de tener. No es un procedimiento abreviado, es el tiempo que marca la ley. Porque muchas veces en los procedimientos se abrevian, las sentencias se bajan y aunque va a estar en la cárcel, pues la familia cree que eso no es justicia y muchas veces con justa razón, ¿no? Entonces, la percepción de la justicia, pues en muchas ocasiones va a ser, pues, muy particular, muy personal. Pero esto es para las víctimas. Para las instituciones debe de hacer de acuerdo a los protocolos de actuación y a la ley. Correcto, pues muchísimas gracias. Aquí te leo algunos comentarios, sobre todo y saludos, Priscila. Emma Zavala nos dice una gran ponencia, doctora Salas, que ayudará a tomar medidas específicas e integrales en atender las violencias. También te deja saludos la licenciada Margarita Urías, y tanto Emma como Margarita nos están pidiendo tus datos, tu presentación. Si tú me lo permites, Priscila, igual yo puedo subirla tu conferencia a nuestra plataforma ahí de Facebook, ahí para que la puedan ver el resto, si tú no los permites, sino el podérselas compartir a quienes nos están solicitando tu presentación. Sí, aquí. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Fernanda también nos deja un comentario. Quisiera comentar que el tema y la explicación por parte de la doctora estuvo increíble. A mi punto de vista personal me gustó mucho y me pareció muy interesante. Aquí también nos dejan saludos, sobre todo del Centro de Justicia para Mujeres que nos están acompañando. La verdad que los saludamos y felicitándote también por la conferencia. Pues de CIPIN ahorita mencioné aquí a la licenciada Margarita Urías. De CEPREPSIN también aquí nos están dejando saludos. Aquí saludos también a Paula Gárate, Emma Zavala, Manuela Cebe, Chuyita Vidal de Rotary, que siempre nos acompañan. Gracias.
Paola Quesada, Ana Laura Cisneros, Mariel Sandoval, también de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tanto de Culiacán como de Ahome, gracias. Aquí a Isabel, también que está conectada, Isabuesos Guerreras, David Moreno, de Parlamento Ciudadano, gracias por acompañarnos, David. César Cabrera, del Centro de Justicia para Mujeres, María de los Ángeles, Johnny Quintero, muchas gracias por acompañarnos, amigo, por estar aquí al pendiente de nuestro informe. Esmeralda Picos, de la Policía también Estatal. Alexa Sosa, que también está con nosotros. Aquí nos deja saludos Fernanda, Karina Burgos y también Efraín Soto y Elizabeth Caballero. También les mandamos un abrazo. Ellos siempre están al pendiente de nosotros. A Transforma el Mundo Sinaloa, Alejandra Velati, que también nos dicen que aquí no pudo estar, pero que igual nos deja saludos. En un momento más nos vamos a estar viendo. Aquí, no sé si haya más comentarios, igual saludamos a todos. Muchas felicidades, un gran tema, dice, sobre todo el trabajo realizado por María. Dice, de las instituciones y compromisos, garantizar la vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Sinaloa. Y también dice, muy buena pregunta, si es un gran avance, la ley aprobada, excelente ponente, muchas gracias por interesar, dice, por estar sobre todo por este tema. Aquí nos están dejando, pues Alejandra, aquí ya la mencioné, sí, aquí está. Gracias por la invitación, Celina, también un abrazo por estar aquí con nosotros también del Instituto Municipal de las Mujeres, que siempre también nos acompaña tanto de aquí Culiacán, Guamúchil. Y pues saludos a ti, felicitarte a ti, Priscila, aquí por esta conferencia. La verdad que Raimundo también aquí te deja saludos. Y pues el ingeniero Yausás, no sé si usted tenga también algún comentario que hacer antes de cerrar sobre todo este evento mensual del mes de marzo de Construyendo Espacios para la Paz. Si gusta comentar algo, adelante. Sí, pues qué bonita conferencia, Priscila. Coincido contigo que hay que indignarnos y dejar de invisibilizar la violencia en las mujeres, visibilizarla. Me da mucho gusto ver aquí a Celina, a Alejandra Velati, que ellas tienen centros de atención para atender esta violencia en las mujeres en Guamúchil, en Culiacán, y todas nuestras instituciones aquí apoyando tu ponencia, y decirles que en realidad los hombres nos indignamos. Yo tengo mi mamá, que en paz descanse, mi hermana, mi esposa, mi hija, mis sobrinas, gran cantidad de mujeres que significan muchísimo, son nuestros tesoros en la familia. La mayoría de los hombres no estamos contentos con lo que está pasando, y creo que si integramos más a los hombres que queremos hacer este cambio, si nos dan un espacio en sus instituciones, estoy seguro que juntos vamos a resolver esta gran deuda, como decía Rosy, que tenemos con ustedes. Pero cuando se ha votado en los congresos para darles el voto a la mujer, han salido la mayoría de los hombres a probar que sí. Creo que se ha puesto mucha atención en los hombres agresores que por alguna razón piensan así, pero la inmensa mayoría no estamos de acuerdo con esa violencia. Y es ahí donde yo creo que hay que voltear a ver ahora. La gran inmensidad de hombres que nos indignamos por esto, pero que no hemos encontrado espacio en sus institutos. Estoy seguro que juntos pudiéramos ayudarles a que este problema se resuelva. Entonces, se ha demostrado cuando los buenos hombres que no apoyan esto han tenido un voto para quitar todos estos agravios que vienen desde los siglos anteriores, como bien definiste. Es una cultura, es algo que está muy, muy posicionado en la cultura, no del hombre, la cultura de la sociedad. Hay mujeres que incluso lo asumen, ¿no? Y gracias a un grupo de mujeres como ustedes que están aquí en este grupo, han logrado estos cambios. Yo quisiera que nos invitaran a ser parte, aunque ustedes dirijan esto, que nos inviten, porque juntos es como vamos a poder resolver. Creo que también el haber reconocido la alerta de género en Sinaloa y que algunos municipios ha sido un acierto de las autoridades. Muchos gobernadores no lo aceptan. Como tú bien lo definiste, Priscila, a nadie le conviene hablar de este tema, menos una víctima, porque
se debe sentir muy mal ella como para andar inventando lo que dijiste. Nadie va a inventar que es una víctima. Bueno, también los gobernantes, y desde la diputada Velo también ha hecho un gran trabajo. Creo que tenemos que apoyarla mucho en este tramo final que le queda. Creo que tenemos que cerrar filas con ella, con Isabel, con todos. Entonces, yo dejaría eso, Prisi, que si estos institutos abrieran la puerta a la gran cantidad de hombres que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, vas a ver, creo que es tiempo de voltear a los buenos hombres que sí creemos que esto es una gran deuda. Se van a llevar la gran sorpresa de que podemos solucionar de una vez por todas esta vergüenza. Es una vergüenza lo que sucede en el interior de estos hogares. Hemos visto, Rosy y yo, analizado casos muy particulares y es un infierno lo que viven esas mujeres y niños. Por eso es que ahora, junto con nuestras instituciones, estamos haciendo estos eventos. Ir juntos a los parques, ir juntos a las colonias que Rosy nos dice cada mes. ¿De qué sirve que Rosy nos diga, oigan, estas son las 10 colonias y nosotros no hacemos nada? Sé que las instituciones tienen demasiado trabajo, por eso creo que la sociedad tenemos que ayudar a las instituciones. Organizando los sábados en la tarde. Si ya sabemos que los sábados en la tarde es el problema y en los domingos, ¿por qué no hacemos kermeses, convivencias de padres e hijos? Llenamos de alegría a esos padres que seguramente tienen un vacío muy grande y que desafortunadamente con sus hijos y su esposa, con lo que ellos deberían de cuidar más, es con quien vuelcan sus frustraciones. Entonces creo que tenemos que ir juntos al encuentro de todo esto. Pues yo te agradezco mucho, nos abriste mucho los ojos, nos dejas mucha tarea y lo bonito es que Sinaloa está muy unido. Creo que estamos muy unidos, sociedad y gobierno, en estos temas a nivel municipal. Nosotros hemos encontrado las puertas con Elizabeth, con Raquel, con todas, y con Laura, con todas, con Gaby, hemos encontrado las instituciones abiertas, con el coronel Sergio Piñeiro, que está diseñando una política integral, con Otón en el ayuntamiento. Nadie, Prisi, está de acuerdo con esto, nadie, pero falta que nos aboquemos juntos en un solo plan, como una gran orquesta, tocar una sola partitura, todos al mismo tiempo. Creo que hace falta eso, un gran plan integral que ojalá que ustedes puedan dirigir y nosotros los apoyaremos siempre. Gracias y la verdad que fue una plática que nos deja muchísimas enseñanzas y nos une y nos unió aquí en esta mesa a muchísimos que queremos ver este cambio que tú nos estás pidiendo. Gracias, Rosy. Un gran evento, un gran panel. Muchas gracias, ingeniero. Y pues antes de concluir, nada más invitarlos a que puedan visitar nuestra página de Facebook, donde semanalmente, los días jueves, vamos a tener diversas conferencias que está organizando directamente la Fundación Carlos Slim, donde estamos en alianza con ellos en diversas actividades. Pueden revisar en nuestra página de Facebook el día, la hora, los datos correspondientes y también invitarlos. En unos minutos más iniciaremos también y vamos a estar sobre todo de invitados el ingeniero Javier Yauzáez y su servidora participando en la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer que está organizando el Instituto Politécnico Nacional aquí en Sinaloa, con el conversatorio Violencia de Género y la necesidad de un diálogo para la paz. Los esperamos, que vamos a estar también ahí con ellos dentro de unos minutos. Y nuevamente, doctora Priscila, muchísimas gracias. Gracias por esta gran conferencia. Gracias por todos estos datos, por el podernos abrir sobre todo tanto a hombres como mujeres, el hablar de los derechos humanos, sobre todo el acceso a la justicia para las mujeres y el poder nosotros seguir informando de estos temas, pero sobre todo, como bien decías, yo creo que hay una parte que estamos, sobre todo yo creo que todos, tanto instituciones, autoridades, siguen estando en deuda con niñas, niños, mujeres, adolescentes relacionados a este tema, al acceso a la justicia y a esta gran impunidad. Y por supuesto tenemos que reconocer el trabajo y el avance que se realiza, pero también seguir mostrando qué es lo que nos hace falta. Muchísimas gracias, doctora Priscila, y no sé si gustes comentar algo antes de cerrar.
Pues gracias por la invitación, gracias a todas por los saludos y felicitaciones. Y un recordatorio nada más. Recuerden que las mujeres somos personas y por eso, no más por eso, somos importantes. Muchísimas Un abrazo. gracias. Todas gracias por la invitación. Gracias, Javier, por todo. Bye. Gracias. Cuídense. Gracias. Rosy, te mando una